Eri, para quien no te conoce, platícanos quién fue Heriberto Villicaña. Heriberto Villicaña. Pues Heriberto Villicaña fue un niño muy normal que empezó a los 6 años ya con un comportamiento ya no tan normal, ¿no? Mis papás dicen que había momentos de explosividad injustificados. Esto lo sé porque para escribir el libro pedí testimonio de toda la gente que me rodeó en esa época, y en el testimonio de mis papás dicen que a los 6 años empezó con ese comportamiento de explosividad injustificados. Pero hasta ahí, ¿no? Era un niño que tanto daño podía hacer. Para la gente era un niño berrinchudo. Sí. El clásico chiquillo, ¿no? Insoportable. Sí, claro. Llega la adolescencia y ahí es cuando agrégale los cambios hormonales, agrégale que empiezo a agarrar más cuerpo, pues empezó a salir ya más de control las cosas, agrégale que malas amistades, empecé ahí con el consumo a los 12 años, empecé con el consumo de alcohol, y a los 13 ya alcohólico y drogadicto, ¿no? Wow. Entonces, pues mis papás estaban muy preocupados de no saber por qué actuaba de esa manera. Siempre desde el principio, desde los 6 años, empezaron a buscar ayuda. Me llevaron con una psicóloga, pero yo me rehusaba a cooperar, y mientras uno no coopere, pues ¿qué pueden hacer, no? Entonces ya en la adolescencia se empezaron a pedir más opiniones, y fueron con un terapeuta familiar que les aconsejó, ¿sabes qué? Ya lo del ERIS cada vez va en incremento, se me hace que puede ser algo fisiológico. Hay que llevarla con un especialista para que le den un diagnóstico. Fue eso? Ha de haber sido 14, 15 años ya cuando me llevan con la psiquiatra, ¿no? Entonces ya después de varios estudios ya por fin hubo un diagnóstico que fue trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, por todo eso era mi comportamiento, ¿no? Sí. El trastorno límite de la personalidad, el estado de ánimo fluctúa. De repente estás eufórico, de repente viene la caída, depresión, ansiedad, otra vez euforia, depresión, ansiedad, y en el mismo día. Se confunde mucho con el bipolar, pero el bipolar son por periodos más largos, ¿no? Y este es en el mismo día. Entonces, imagínense cómo es vivir con ese estado emocional que está fluctuando todo el día. Era sumamente difícil. Es muy común la depresión, la ansiedad, y por todo el daño que había hecho a mis seres queridos y todo el sufrimiento interno que tenía, pues varias veces atenté contra mi vida, ¿no? Entonces Heriberto Villicaña fue una persona que pasó por una etapa muy difícil: anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, intentos suicidas, violencia hacia mi familia, pero estuvo rodeado de una red de apoyo, ¿no? Que empezó mi familia a formar, con maestros, coordinadores, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para ayudarme, y soy muy, muy afortunado del poderlo contar, ¿no? Sí. Y precisamente eso fue el querer hacer el libro de la Red Rescate a un Hijo Sin Futuro, ¿no? Sí. Un homenaje a toda esa gente que le tocó vivir y sufrir esa etapa al lado mío, y aparte el crear conciencia sobre la importancia de la salud mental, la importancia de la familia basada en una educación con amor, ¿no? Con amor. Fíjate que me mueve mucho esto que dijiste, ¿no? El cómo te sentías con estos cambios de humor, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, hombre, ayúdenme. Con esos altibajos emocionales, ¿no? O sea, qué cansado debe de ser y qué agobiante el no saber qué te va a pasar. Claro, ¿qué siento, no? Ya me cansé de estar enojado, ya me cansé de estar triste, o ya me cansé de estar eufórico, ¿no? Y fíjate, yo por muchos años viví con una máscara, porque cuando me daban las crisis hacía mucho daño, ¿no? Y a veces ni me acuerdo de lo que pasaba en esos momentos de crisis, ¿no? Pero cuando pasaba la crisis venía un bajón que era espantoso, ¿no? Era un remordimiento de conciencia, una cruda moral. Y con ese afán de que no quería que la gente notara mi debilidad, pues yo vivía con una máscara fingiendo que mi estado normal era como el de la crisis, ¿no? Entonces me la pasaba molestando, pegando, haciendo pues puras dagas en esa época. Queriendo justificar, ¿no? Pero fíjate qué importante es ahí los papás, ¿no? O sea, muchos vemos este tipo de niños y tendemos a juzgar y decir, ay, no, es que el papá no está al pendiente.
O, ay, es que la mamá no lo regaña, ¿no? Uh-huh. O porque no lo pone en paz la señora, ¿no? Cuando está el niño en el berrinchazo, aquel en el súper, que a todos nos ha tocado verlo, pegándole, de hecho, hasta la mamá, ¿no? Y que siempre tendemos a juzgar en que no están haciendo nada. Sí, somos muy buenos para criticar y para juzgar, ¿no? De hecho, mis papás fueron muy criticados y para la sociedad de allá de Los Mochis, que yo soy de allá, yo era un niño hijo de papi que todo le consentían, pero no sabían todo lo que estaban haciendo detrás para ayudarme, ¿no? Sí, y el a veces tolerar cosas para que no se hiciera más grande la problemática, pues por eso la gente pensaba que no estaban haciendo nada. Pero lo que sí es un hecho, que también actualmente los papás cada vez se han vuelto más flojos para educar, ¿no? O sea, sí hay que ver si es por algo químico o es algo que no se está haciendo bien como padres. Sí, ya como familia, porque esta es una cuestión de familia, ¿no? Claro. También, o sea, el darte cuenta de que algo no está bien. O sea, más allá de que el niño pueda ser berrinchudo o que yo lo malcrio, digo, ve, o sea, tú realmente tenías un problema. O sea, no era porque quería hacerlo o no era un problema de crianza, ¿no? Y siempre que platico, por ejemplo, en una conferencia, en mi vida hago la pregunta, ¿cómo creen que era mi familia? Ajá. Y todo el mundo dice disfuncional, padres divorciados, de violencia intrafamiliar. Sí. Y no, nada de eso. Sí, nos comentabas en programas pasados que tu familia es muy amorosa, hubo un apoyo impresionante de mamá, papá. Y mamá y papá, ¿no? Porque la responsabilidad es de los dos. Sí. Sí, obviamente mis hermanos los tuvieron que inmiscuir y platicar mucho con ellos, que lo mío era un problema, ¿no? Y que se estaba trabajando para solucionarlo. Que a lo mejor me iban a tratar diferente que a ellos, que a lo mejor a mí con un 7 de calificación me iba a hacer un pachangón, y si ellos bajaban de 9, a lo mejor les iban a decir algo, ¿no? Y hubo mucha comunicación, eso fue fundamental en mi caso, porque si no hubiera sido de esa manera, yo digo que mis hermanos nunca me hubieran perdonado todo lo que les hice, porque era de recibir golpes de a casi diario. Y no le hagas nada, ¿no? O sea, el clásico de que ya te están fregando y déjalo y no le hagas. El coraje, yo creo, ya imagino. Entonces imagínate también la inestabilidad emocional de ellos, ¿no? Claro. O sea, el decir, bueno, sí tengo que entender que a lo mejor no es como yo, pero ¿por qué lo tengo que aguantar? Y fíjate, entonces a mí no me quieren, ¿no? Y viene todo este rollo. Y para mis papás fue sumamente durísimo esta etapa, porque queriendo rescatar a ese hijo que supuestamente no tenía un buen futuro, en una de esas yo me voy de la casa, no, según yo, por rebelde. Todo estaba planeado, fue a raíz de un intento suicida. Una tía me invita a su casa y me dice, oye, ¿por qué no te vas para la casa? Sirve que descansas de tus papás. Y yo por rebelde, sí, yo me voy con mi tía. Y me fui, pero ya está todo planeado, pues ya habían armado esa red de apoyo. Entonces me voy, y cuando regreso, en los testimonios que me manda mi hermano para el libro, dice que había probado la libertad por primera vez. Fíjate. Y dijo, no vuelvo a vivir lo mismo, y me voy yo de la casa. Entonces imagínate, para mis papás, le regresa un hijo, y por culpa de este hijo se le va el otro. Fue sumamente muy impactante, difícil para ellos, ¿no? Y recuerdo cuando presenté el libro la primera vez, pues vino mi hermano y vinieron mis papás. Y una de las preguntas que le hicieron a mi hermano fue si realmente ella me había perdonado, ¿no? Y lo que contestó mi hermano dice que por mucho tiempo estuvo yendo con psicólogo, y toda la gente le insistió más adelante que fuera otra vez con psicólogo. Y fue a terapia, y que en la terapia se sentía incómodo de que le estuvieran diciendo de esas cosas, porque ahí se dio cuenta que ya no me tenía ningún rencor, que no me guardaba coraje ni nada, y no le gustaba que le estuvieran nada más recordando. Y dice, ahí me di cuenta que ya lo había perdonado y no ocupaba más terapia. Pero eso influyó mucho toda la relación familiar, el amor que nos brindaron mis señores padres, tanto a mis hermanos como a mí, fue fundamental, ¿no? Claro. Entonces, yo mi vida la quise hacer pública, no tanto por el Eri problemático, ¿no? Porque problemáticos hay un montón. No, y aparte todo el mundo te conocía como el de la bronca, ¿no? Entonces, yo más que nada lo quise hacer pública mi vida por todo lo que hubo alrededor, que es lo que realmente hace interesante al libro, ¿no? Y los resultados que todo eso conllevó. Así es. ¿Cuántas veces intentaste suicidarte? Si mal no recuerdo, fueron 4.
4 veces. 4 veces. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Por qué orillarte a poner fin? Mira, uno de los mitos que aquí los traigo es que la gente lo hace unos dicen que por valiente, otros que por cobarde, ¿no? Y no es ninguna de las dos, ¿no? Otro mito es de que lo hacen por llamar la atención, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente lo hacen por llamar la atención, pero es inconsciente, o sea, no lo haces, quiero llamar la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hice? Era un sufrimiento, y la mayoría de la gente que atentamos con nuestra vida, o la gente que se suicidó, no se quiere morir. Lo que quiere es dejar de sufrir, ¿no? Entonces, ese sufrimiento interno que tienes, que ahorita, desafortunadamente y afortunadamente, la gente con esta pandemia está empezando a vivir lo que es una depresión fuerte. Digo afortunadamente en el caso de que va a abrir un poquito más el tema de la salud mental, ¿no? Va a estar menos más empático, va a estar menos estigmatizados, ¿no? Pero es muy difícil, es muy doloroso vivir con ese sufrimiento, como es la depresión y la ansiedad, ¿no? Yo recuerdo que fue un año. Ese es otro de los motivos, ¿no? Por el cual también caí en las adicciones. Era una manera de evitar ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, pasaba el efecto de la droga o del alcohol, y pues venía el remordimiento de conciencia, la realidad. Y pues, ¿sabes qué? Otra vez, por eso la gente que trae problemas emocionales es muy susceptible a caer en cualquier tipo de adicciones, ¿no? Entonces, muchas veces se trata la adicción, pero la adicción es la consecuencia. Hay que ver cuál es el origen del problema y trabajar en el problema emocional que trae, para que así ya pueda dejar las adicciones. Mientras no se trabaje en el origen, pues no se va a obtener buenos resultados. Entonces, dentro de los mitos del suicida está el lo haces por cobarde, lo haces por llamar la atención. Mire, les voy a decir algunos de los mitos que existen. El que se quiere matar no lo dice. Y el otro es, el que dice que se quiere suicidar no lo hace, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque si la persona lo está diciendo, es porque ya se lo imaginó. Sí, ¿no? ya lo pensó. Si tú te quieres comprar un carro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pensarlo, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya se lo imaginó, ya es un foco rojo, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención, ¿no? El que dice que se quiere suicidar no lo hace, pues efectivamente, como estábamos diciendo. Otro de los mitos es... Quien amenaza con suicidarse no se suicida, solo quiere llamar la atención. Pero está bien. O sea, digo, creo que es una llamada de atención súper grande, ¿no? El que se siente solo. Claro. Hay que verlo como un foco rojo. rojo. Exacto, está pidiendo ayuda. Entonces, sí, quiero llamar la atención. O sea, imagínate el nivel de soledad que tiene esta persona o este niño para pensar en morirse, ¿no? Entonces, digo, si te lo están diciendo y lo vemos como el lado malo, ¿no? Él quiere llamar la atención. O sea, ahí déjalo, quiere llamar la atención, no lo va a hacer. Ignóralo. No pasa nada. En lugar de hacer todo lo contrario y hacer lo que hacían tus papás, ¿no? Oye, sí, o sea, estás solo. Sí, precisamente. Qué bueno que llamaste mi atención. Si yo te puedo precisamente ayudar, ¿no? es lo importante de quitar este mito y que lo vean como un foco de alerta. Quiere llamar la atención y no lo va a hacer. No, a ver, te está dando una señal, aguas, claro. Porque lo puede hacer. Entonces es sumamente importante, porque aparte hay una crisis que es oculta, ¿no? Que no te das cuenta. Por ejemplo, Robin Williams, el comediante. O sea, aparentemente era una vida feliz y todo eso, ¿no? Exitoso. Y jamás pensarías y no te das cuenta. Entonces, si alguien te está manifestando, pues hay que prestarle atención, ¿no? O sea, entonces está bien, digo, o sea, si lo vemos de la manera asertiva y correcta, si nos quiere llamar la atención, sí. Sí, pero hay que dásela. Pero hay que verlo no para juzgarla. Este cabrón más quiere quiere llamar la quiere llamar la atención. La atención. La clásica, ¿no? Del novio, de que si me dejas me mato. Oye, pues entonces tienes una codependencia muy cañona.
Atiéndete. Y en ese caso, brindarle la ayuda para que tome alguna terapia o algo. Más no involucrarte. O decirle a sus familiares, ¿sabes qué? Así su hijo o así ¿verdad? Porque también no vas a vivir toda la vida con él nomás porque te está diciendo eso, ¿no? O sea, pero canalizarlo. Exacto, me refiero a que si alguien ya te está diciendo esto, aunque sea entre broma, aunque sea amenaza, aunque sea manipulación, sí necesita y requiere ayuda. Así es, ¿no? Otro mito es el suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia, ¿no? Aquí por ejemplo, se planea, ¿no? Sí, o sea, puede ser por impulsividad. Ajá. Por ejemplo, esta que tengo aquí yo no la planeé, ¿no? Fue en un momento de crisis, estaba peleando con mi papá, las cosas salieron de control. Un día antes se había quebrado un vaso en mi cuarto y había quedado los vidrios ahí. Por impulso agarré y tras, ¿no? Pero hay veces que sí ya estás tan cansado. Por ejemplo, a lo mejor Robbie Williams ya lo traía en mente hasta que dijo, ¿sabes qué? Hoy es el día. Yo tuve un caso de una persona que me contactaron para que la ayudara porque traía ya problemas de depresión y la única manera de contactarme con él fue vía Messenger. Ahí estuve intentando platicar con él, al principio no quiso y ya después como que él tenía el mismo trastorno que yo. Y cuando ya se niveló, me contactó para pedirme disculpas y ya empezamos a platicar. Dejé de saber de él y luego me contacta otra vez y me dice, hermano, pienso suicidarme mañana, lo tengo todo preparado. Necesitaba contárselo a alguien con el que no estuviera involucrado en conexión. Y como su cuenta de Facebook era privada, o sea, no tuve manera de contactar a alguien para que lo pudiera ayudar. Desgraciadamente la persona se quitó la vida porque luego me contactó su hermana diciéndome, le agradezco mucho, sé que lo intentó.